Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa que realizamos desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres con apoyo de la Unión Europea. En esta emisión entrevistaremos a dos personas que pertenecen a la organización de la sociedad civil. La primera de ellas es Daniel Martínez, quien es director de México a través del arte AC. Nuestra segunda invitada será Yamile Villegas, directora del Centro de Intervención en Crisis Alma Calma AC. Quédese a conocer un poco más de las actividades de estas dos organizaciones. Comenzamos. Comenzamos con las entrevistas del día de hoy y ya nos acompaña en el estudio Daniel Martínez, quien es director de México a través del arte. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación y por el espacio. Nos da mucho gusto contar con tu presencia y, bueno, pues sobre todo conocer un poco más acerca de México a través del arte. ¿Cómo nació esta organización y a qué se dedican? Claro. Bueno, México a través del arte es una organización relativamente joven. Estamos por cumplir 3 años. En octubre de este año cumpliremos nuestros primeros 3 años. Sin embargo, la organización nace para dar sustento y continuidad a un programa de muchos años en nuestra ciudad que tiene bastante arraigo en nuestra comunidad, que se llama NUCAM Quinta Carolina. NUCAM quiere decir Núcleo Comunitario de Aprendizaje Musical, y pues es un programa que busca impulsar y desarrollar sobre todo a la juventud, niñas, niños, jóvenes de nuestra ciudad por medio de la música. ¿Cómo funciona este programa? Es decir, ¿cómo llegan los niños hasta él? Bueno, tiene bastante, como te decía, arraigo en la comunidad. Entonces, pues las personas ya saben del programa, saben que existe. Entonces, generalmente, pues existe un contacto por alguna red o por algún mensaje así. Y se maneja una lista de espera casi en todos los instrumentos. Nosotros impartimos clases de orquesta sinfónica, de orquestas de guitarra, de coro. Hay un ensamble que se llama Iniciación Musical, que es para pequeñitos desde 4 años. Entonces, pues las familias nos contactan y pues no tenemos ningún requisito de audición o algún requerimiento así, más que pues las intenciones de asistir y de pertenecer al NUCAM. ¿Cuántos niños y niñas reciben ustedes? Podemos recibir hasta 250. Ese, digamos, que es nuestra capacidad por instalaciones, por maestros y maestras, etcétera. Actualmente en el centro deben ser como 200 por las cuestiones de la pandemia y todo eso. Los grupos pues los tuvimos que reducir, pero estamos iniciando un programa piloto que es de prevención secundaria. Nosotros la labor que hacemos en el NUCAM es prevención primaria. Esto es dar espacios y herramientas que brinden y que fortalezcan a las juventudes para afrontar factores de riesgo, ¿no? en sus comunidades, en su día a día. Y la prevención secundaria es ya trabajar con personas que ya están inmersas en situaciones de riesgo. Entonces estamos comenzando a trabajar 2 coros en 2 centros distintos de chicas femeniles, en donde la intención es pues que a través de la música pues también tengan, sea parte ya sea de su reinserción o de su rehabilitación, como parte terapéutica y complementaria a las actividades que ellas realizan. Entonces, tomando en cuenta a estos 2 coros, actualmente son 265 alumnos en el NUCAM. ¿Y cada cuánto, cuál es la periodicidad de las sesiones, las clases o los ensayos? Depende del ensamble en el que estén, pero va desde los 2 días hasta lunes a viernes. Uh-huh. Y bueno, ahorita comentabas que a partir de que tienen un programa desde los 4 años, ¿hasta qué es la edad máxima? Pues no tenemos un límite. De hecho, trabajamos con hasta abuelitos. Tenemos parte de nuestro modelo de intervención es vincular a la familia, acercar a tíos, papá, mamá, abuelito, abuelita,
como parte de una estrategia de fortalecimiento familiar, o sea, de que haya temas en común, de que se generen estos espacios para que convivan, pero también para que tengan intereses en común, que tengan pues este gusto en común por la música. Entonces no hay un límite de edad, entran desde los 4 años y pues hemos tenido adultos pues que pasan los 80 años, entonces no hay un límite. ¿Y cuáles son los instrumentos que incluyen dentro de estas orquestas? Se imparte flautas, oboe, clarinete, trompeta, trombón, percusiones, violín, violonchelo, eso contrabajo. Eso respecto a las orquestas sinfónicas, y luego también hay orquesta de guitarras y canto y los pequeñitos que te digo de iniciación musical. ¿Qué tipo de instrumentos pueden ponerles a ellos o A qué los más dinámica? chiquitos. Sí, a los más chiquitos. Bueno, los separamos por edades. Cuando están en 4 años, nada más es mucha psicomotricidad, mucha coordinación fina, que empiecen con rondas, con cantos, con juegos. Empiezan a familiarizarse con la notación musical. Es como más introductorio. Ya a los 5 años comienzan con flauta dulce, que es la flauta que todo el mundo conoce. Y cuando llegan a los 6 años empiezan a tocar el ukulele. Entonces, cuando pasan a los 7, pues ya tienen toda una formación previa que les favorece muchísimo en el desarrollo mental y de hábitos de convivencia, etcétera, ¿no? Daniel, detrás de cámaras me comentabas hace un momento que eres compositor. Si nos pudieras compartir cómo elegiste primero que nada esta carrera y luego cómo llegaste a la organización civil. Sí, estudié composición. Te decía que realmente pues nunca seguí, ¿no? O desarrollé la carrera como tal. La terminé en el conservatorio aquí en Chihuahua. Pero desde muy, muy pronto en mi carrera empecé a trabajar en este tipo de proyectos sociales a través de la música. Y te comentaba también ahorita que cuando empecé a experimentar los casos más, pues digamos los casos más que a mí me fueron más sorprendentes o me impactaron más o me hicieron darme cuenta o dimensionar el poder transformador que tiene realmente la música, pues yo me enamoré y realmente me enfoqué completamente hacia las causas sociales. Entonces, pues esa ha sido mi profesión, a eso me he enfocado profesionalmente desde hace 14 años. Y así fue como llegué al tercer sector, he colaborado con otras organizaciones de la sociedad civil y pues actualmente con México a través del arte. ¿Cuáles serían algunos casos de éxito o historias que nos pudieras compartir a partir de este programa? Sí, pues hay muchísimos, ¿no? Desde quien encuentra su camino, su vocación, su lugar en el mundo a través de la música y canaliza todo su talento y toda su creatividad y lo convierte en su forma de vida. Tengo ahora alumnos que ya trabajan en las orquestas profesionales o que se dedican pues profesionalmente a la música, hasta pues chicos con alguna discapacidad que la música se convierte no solo en su terapia, sino en un acompañamiento valiosísimo, ¿no? Historias de familias, de las dinámicas, cómo se transforman, muchos casos de ahora jóvenes que pues yo los veo muy bien encausados en sus vidas, ¿no? Entonces, naturalmente que no nos lo atribuimos, pero pues sí fuimos parte de su formación y fuimos, digamos, parte importante de dotarles de esta mochila, ¿no? De herramientas para la vida que yo sé, porque ellos nos lo comparten y porque lo puedo observar, yo sé que estas herramientas pues les han servido en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Entonces eso creo que es bastante satisfactorio y pues también es lo que nos mueve a seguir desarrollando este tipo de programas. ¿Cuántas personas forman parte de México a través del arte? Ahorita somos como 18. Sí, aproximadamente 18 entre pues personal administrativo, operativo y docente.
Okay. ¿Debería de implementarse en toda la ciudad, Daniel? Debería implementarse en todo el mundo. Yo creo que el potencial transformador del arte en general, esto es algo que pues es muy, muy sabido, pero a veces no tan tomado en cuenta como pudiera ser. El poder transformador del arte es enorme, es enorme. A todos los niveles, con todos los involucrados, no solo para quien lo aprende, sino para todo el círculo inmediato, ¿no? Genera como un efecto que se va replicando como en una especie de ondas como las que se forman en el agua y va alcanzando no solo a quien, y transformando no solo a quien lo está ejerciendo, sino a quien forma parte de su entorno inmediato también. Entonces, además, bueno, de los beneficios personales, ¿no? En el desarrollo cognitivo, afectivo, social, está lleno de bondades, ¿no? y de situaciones formativas, por lo cual yo considero que sí debería ser pues replicado lo más que fuera posible. ¿Cómo fue que se eligió el Centro Cultural Quinta Carolina? Eso es una buena pregunta, y de origen, bueno, la historia de los NUCAM es un programa que surge en el 2008 a nivel nacional por parte de lo que entonces se llamaba Conaculta, que hoy es la Secretaría de Cultura Federal, y lanzan este programa a nivel nacional. Creo que llegaron a ser como 10 NUCAMs en el país, 12, una cosa así, desde Yucatán hasta Tijuana. En el caso de Chihuahua fuimos el tercer NUCAM en el país, y las negociaciones que hicieron en aquel entonces el Conaculta con el Ichicult, que ya ahora ninguno de los dos se llama así, ahora son Secretaría Federal y Secretaría de Cultura y Gobierno del Estado, pues designan el Centro Cultural Quinta Carolina como la sede para este proyecto en Chihuahua. Entonces se hace una simbiosis muy bonita porque somos testigos de la rehabilitación de toda la Quinta Carolina, que hoy es un centro pues que ya prácticamente está restaurado en su totalidad, y que fue un proceso como de 5 años y de muchos recursos económicos, humanos, etcétera. Y entonces nos tocó ver todo este proceso de cómo se fue restaurando y trayendo a lo que es hoy de nuevo, ¿no? Un lugar majestuoso de nuestra ciudad. Uh-huh. ¿Cómo fue que han estado sobrellevando el tema del confinamiento y la pandemia? Bueno, pues yo creo que como todos, pues fue un proceso de adaptarnos, de aprender, de reaprender. En el caso de los músicos, pues de conocer muchas herramientas que ahí estaban, pero que nosotros no utilizábamos, y que hoy se convierten o integramos a la práctica de lo que hacemos. O sea, creo que va a haber muchas cosas que de aquí en adelante seguiremos utilizando para hacer mejor lo que ya hacíamos. Entonces, pues fue todo un proceso, ¿no? Aprender a trabajar así. Y se convirtió también como en un factor de protección. Dentro de todo lo que estaba pasando en los hogares, todo lo que se detonó en violencia, en ansiedad, en cuestiones emocionales, sobre todo en los niños, en los jóvenes, pues resultó ser un acompañamiento emocional y pues también psicológico muy importante. Entonces estamos contentos por ese lado. Ha sido difícil, pues los niños están cansados también. Afortunadamente ahora con el amarillo acabamos de regresar a presencial, con muchas restricciones, pero con la autorización de la Secretaría de Salud y todo esto. Entonces, perdón. Entonces, pues fue un proceso complicado, pero pues también valioso en ese sentido que te comento. Y bueno, pues reciben toda la capacitación, continuamente ensayan. ¿Y cuándo se presentan o en qué lugares dan conciertos? ¿Antes de la pandemia? Sí, antes de la pandemia. Sí, pues principalmente en los foros de aquí de la ciudad, en el Teatro de los Héroes, en el Teatro de la Ciudad, a veces en espacios al aire libre,
Y sí, generalmente hacíamos hasta 8 conciertos al año, presentaciones, invitaciones. Parte importante del modelo que nosotros desarrollamos, los conciertos y las presentaciones. Y ahora con todo esto de la pandemia, pues todo fue a través de conciertos grabados y editados y pues se subía nada más. Uh-huh. ¿Cómo pueden las personas acercarse a este programa? Es decir, nos comentabas ahorita que tienen una lista de espera. Uh-huh. La gente se comunica con ustedes y luego los van agendando. Sí, exactamente. Pueden buscarnos en nuestro Facebook, yo creo que sería la forma más práctica, que es así México a través del arte AC, y contactarnos mediante un mensaje y ahí pues con mucho gusto les daremos información. No todos los instrumentos tienen lista de espera, entonces pues estamos a muy buen tiempo de contactarnos. Daniel, ¿cómo ves esta organización en 5 años? Bueno, la visión de la organización en los próximos años es consolidarse. Ahora para las organizaciones de la sociedad civil eso es un gran reto. Entonces creo que esa sería pues el primer objetivo, que hubiera permanencia, que hubiera sobre todo algo que es clave para que haya resultados e impactos en intervenciones sociales, es la continuidad. Entonces que tuviéramos la oportunidad de mantener esta intervención a lo largo del tiempo para que realmente se puedan seguir dando estos resultados de impacto profundo en la comunidad. La vemos también, la visión nuestra como organización, pues es que sea una organización profesional. Esto es, quiere decir, pues, que sea institucional. Creo que es algo muy importante porque a veces se piensa que las organizaciones de la sociedad civil están más cerca de la buena voluntad que del trabajo organizado. Y no es así. En especial en Chihuahua hay una tradición muy importante de las organizaciones de la sociedad civil. Hay una gran vocación, hay un gran compromiso por parte de todos y todas las compañeras del tercer sector. Y pues nos sentimos motivados y queremos compartimos, ¿no?, esta responsabilidad de buscar hacer las cosas cada vez de mejor manera y e ir consolidando la labor de la organización. Nos vemos también pues llegando a más personas, llegando a más familias, implementando otros proyectos que lleguen a otros públicos, y que a través de la música, a través del arte se pueda beneficiar y se pueda ser parte de la historia y del desarrollo de muchas personas. Así es como nos vemos a los próximos años. Ojalá que sí. Y Daniel, si nos pudieras compartir alguna experiencia significativa que hayas vivido dentro de este proyecto que tú nos estás compartiendo. Pues hay muchísimas, hay muchísimas. Creo que estas pequeñas experiencias son las que te enamoran y las que te mantienen trabajando en el tercer sector. Desde el día a día, ir viendo el desarrollo de los niños, cómo van creciendo, cómo van cambiando, cómo se van transformando, es algo muy satisfactorio de ver, muy bonito. En muchos casos, o en cada caso es diferente, pero siempre es muy notorio. Cuando una mamá te dice lo que el programa representa para su familia, para sus hijos, cuando el programa o la música les abre oportunidades, como una beca en una universidad, como un trabajo. Yo creo que esas experiencias son las que nos van marcando y nos van cambiando. Y algo interesante del trabajo de las asociaciones civiles es que las intervenciones nos transforman a todos. O sea, los maestros, los administrativos, todo el equipo va teniendo como esta energía de transformación. Entonces eso es algo también muy bonito de experimentar. Uh-huh. ¿Y qué tanta es la continuidad? Es decir, ¿ya han visto generaciones de niños o niñas que lleguen
desde los 4 años y entonces verlos crecer y hasta que se convierten en jóvenes. Sí, ahorita una de las maestras de violín, la maestra Abril Calderón, es parte de la primera generación de la quinta. Entonces Abril llegó ahí a los 8 años, hoy tiene 21 años y nunca nos hemos separado, ¿no? Hoy estudia en Bellas Artes, hoy la empiezan a invitar a la Filarmónica del Estado ya a asistir como extra y empieza a abrirse un camino en el ámbito profesional y es como parte de los cierres de las intervenciones sociales, ¿no? Cuando los usuarios se vuelven los ejecutantes de las intervenciones. Entonces, es el caso, es el primer caso después de 12 años. Y otros que ya no están con nosotros, pero pues que yo sé que están en las orquestas, que yo sé que están en los grupos, yo sé que trabajan en la música, dan clases, etcétera. Entonces, son impactos, yo les llamo impactos colaterales, porque realmente nuestra actividad no es artística, es como un resultado adicional a lo que realmente buscamos hacer, que es toda la parte formativa. Pero pues el talento siempre se abre su camino, ¿no? Siempre se abre su paso. Y es parte de los resultados también del programa. Como decía ahorita, y lo recalco, después de una intervención sostenida en el tiempo. Eso es muy importante también, que ahora que va a haber cambios en el gobierno y todo esto, es difícil que la autoridad, no en todos los casos, pero es lo más común, que no entiendan la importancia de darle continuidad a las cosas que funcionan. Esto es fundamental para todas las organizaciones de la sociedad civil, que tengamos ese apoyo, que tengamos, finalmente, nosotras como organizaciones hacemos parte del trabajo del gobierno. Y está bien, es una simbiosis, tampoco... No hay gobierno que pueda ser especialista en todo lo que todas las organizaciones hacen. Pero de repente es como, no es tan de ida y vuelta. Hay administraciones en las que es más, hay administraciones en las que es menos, pero creo que sí debería de haber una valoración más generalizada de la labor que hacen las organizaciones y una retribución en decir, aquí está un trabajo importante. Lo que me corresponde a mi gobierno es impulsarlo, ¿no? Entonces, somos cientos de organizaciones en el estado y la verdad la mayoría de ellas valiosísimas, con intervenciones importantes. O sea, realmente el impacto que hay, si lo sumáramos, es muy significativo. Entonces, eso se logra a través del tiempo. ¿Ustedes están en riesgo en caso del cambio de administración? Todos estamos en riesgo. Todos como organizaciones, todos estamos en riesgo sin entrar en cuestiones políticas ni partidistas, ni mucho menos. Pero es una realidad. Es una realidad que está sucediendo ahorita y pues sí, nos preocupa. La verdad es que nos preocupa porque pues a veces son como ópticas desde el escritorio, ¿no? O generalizadas, ¿no? Habrá alguna asociación que quizá esté haciendo las cosas mal, o 2, o 3, o 10, pero hay cientos que están haciendo las cosas bien. El tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil, son de los más auditados que hay. O sea, ni el gobierno está tan auditado como nosotros. Nosotros tenemos mecanismos de transparencia, nos tienen que certificar en transparencia. Hay consejos, hay mecanismos internos que garantizan el uso de los recursos, que transparentan las actividades que hacemos, cómo gastamos el dinero, en qué se invierte. Entonces, no se puede generalizar que así es el tercer sector, porque de ninguna manera es así. Entonces, sí está en riesgo, está complicado el panorama, pero bueno, pues esperemos que todo sea para bien. Así es, y bueno, pues sobre todo todos los beneficios que ustedes alcanzan a palpar, ¿no? Porque ustedes son los que están en la primera línea y que es lo que están viendo las transformaciones de los beneficios de la música en estas personas. Sí, así es. Y en nuestro caso, pues es la música, pero pues tenemos muchísimos compañeros y amigos y amigas que hacen otras cosas valiosísimas también.
y que son de muchos años y que también sabes, te puedes imaginar cómo serían las cosas si ellos no estuvieran ahí y no serían lo que es hoy. Entonces, de verdad, pues compartir con el auditorio que es una labor importante, es una labor muy importante la que se hace en las organizaciones y pues merece la pena el apoyo y la permanencia, la continuidad. Daniel, si nos recuerdas por favor las redes sociales para seguirlos. Sí, tenemos el Facebook, que es México a través del arte AC, y el Instagram es mexico.arte, y tenemos una página web donde nos pueden contactar también, que es www.mexicoatravesdelarte.com. Muy bien, bueno, de todas maneras estarán apareciendo en pantalla la información de las redes sociales para que estemos atentas y atentos a los eventos que tengan posteriormente, ya cuando el semáforo esté en verde, y bueno, pues a los eventos virtuales también que tengan programados. Te agradecemos mucho tu participación, Al contrario, Daniel. muchísimas gracias. Un espacio muy importante el que nos dan y pues muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. A las personas que siguen el programa, ya volvemos con una entrevista más en esta emisión de Nuestras Voces. Continuamos con las entrevistas para el programa de Nuestras Voces y nos acompaña ya en el estudio Yamile Villegas, directora del Centro de Intervención en Crisis Alma Calma ACE. Bienvenida, Yamile, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, nos da mucho gusto contar con tu presencia nuevamente en este programa de Nuestras Voces. Y bueno, pues me gustaría que introdujéramos esta entrevista platicándonos un poco acerca de Alma Calma. Alma Calma, su nombre completo es el Centro de Intervención en Crisis Alma Calma, donde nuestro principal objetivo es atender y prevenir las violencias, principalmente la violencia en contra de la mujer y sus familias. ¿Cuál es por el primer motivo que llegan las mujeres con ustedes? El primer motivo es por depresión. Por depresión, por tristeza, por esas emociones que aún ellas no nombran. Y porque a veces lo que también llegan es por la conducta de sus hijos, por pedir apoyo, porque sus hijas están teniendo problemas principalmente de conducta. Y ese es el motivo por el cual llegan, de pedir apoyo. Y bueno, dentro de estos programas que ustedes tienen, ¿cuál sería el más importante de ellos? Si me pusieras, tenemos varios y todos me creo que son todos bien importantes, pero te voy a platicar que tenemos centros de atención en los diferentes polígonos de la ciudad. Tenemos, ya lo había platicado, tenemos uno en Riberas, Punto Oriente y 2 en Cerro Grande. Esos son los que tenemos atención a la violencia familiar, que han sido un éxito por estar adentro de las colonias, por estar allí, porque lo que nos cuentan las personas que van, nuestros usuarios, que para ellos es bien importante que estemos dentro de su colonia, porque a veces ir a otras instituciones les cuesta tiempo, dinero, que a veces no lo tienen porque trabajan y salen tarde de sus labores y no alcanzan a ir a la sesión. Y que existan estos centros dentro de su colonia, para ellos es un parteaguas en sus vidas, porque pueden asistir. Porque tienen a dónde acercarse. Sí, claro. Y como tú lo dices, no es de manera accesible, no tienen que trasladarse hacia el centro o hacia otra parte, sino ahí mismo en sus colonias. Sí, y traemos otro proyecto que es atención a la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Ya tenemos 2 años trabajándolo, donde no solamente se atiende psicológicamente a la víctima directa, sino a toda la familia, y se lleva el proceso legal, el acompañamiento a este proceso.
Tenemos abogadas que llevan estos casos. Este ha sido un éxito. Estos módulos los tenemos en Revolución y en Villa Juárez. Y bueno, pues ahora del confinamiento y de las secuelas que ha dejado esta pandemia, ¿cuáles consideran que son las más importantes? Sabes que antes de la pandemia sí acudían las mamás, las cuidadoras, para la atención para sus hijos y sus hijas. Vimos un cambio en este año, donde las mujeres ahora sí dijeron, yo necesito atención, porque no sé qué hacer con mi hijo todo el día en casa. Ahora con tantas tareas me siento sobrecargada con el trabajo, no encuentro el cómo y me siento que me estoy desquitando con ellos y ellas. Esa ha sido una de las consecuencias, pues podemos decir graves y a la vez que las personas, las mujeres dicen, hoy yo necesito atención. Sí, que anteriormente era la atención para mi hijo primero. Sí, siempre. Ay, mi hijo de 3, llevan a los niños de 4, 3 años. ¿Por qué lo trae? Pues por berrinchudo, porque no hace caso. Y eso no pues en los centros las psicólogas dicen, siempre le comento, primero hay que atender a la mamá. En su entrevista tenemos un protocolo y luego dijo, ya al niño y a la niña. Y las mujeres sí acceden, entrar también ellas a terapia para que lleven un mejor funcionamiento, o sea, una mejor terapia, un mejor desempeño en su terapia. Qué importante, ¿no? Que este detenernos de alguna manera hizo que volteáramos al interior y poner sobre la mesa el tema de la salud mental, que es algo muy importante, y que se estén atendiendo, ¿no? Que las mujeres lo estén viendo como una prioridad, primero atenderse ellas. Yamile, ¿cuál fue la forma de trabajar de Alma Calma? ¿Cuál es la manera de trabajar? Durante la pandemia. Estuvimos en varias formas. Cuando volvimos a Rojo fue por telefónica, nada más. Fue un gran reto para las compañeras, porque muchas de ellas dicen, es que yo quiero presencial, yo quiero llorar, yo quiero hacerlo. Lo hacen por teléfono, pero el acompañamiento que damos nosotros va de dar la terapia, pero a veces el lenguaje corporal se necesita muchísimo. Y cuando nuestras compañeras me contaban lo difícil que fue, que hay mujeres que no se podían expresar porque estaban adentro de su casa donde estaba el agresor, el violentador, y se tenían que salir al patio, tenían que hacer cualquier cosa, o sea, para poder hacer esa llamada, hasta le decían que iban al mandado. En el camión recibían atención con la vecina, o sea, se iban para recibir esa atención. Sí duramos mucho tiempo por lo que duró el semáforo rojo, cumplimos de estar por llamadas. Y ¿vieron algún tipo de retroceso en las mujeres que ya habían sido tratadas con anterioridad? Sí, lo vimos, sí. Muchas de ellas decían, es que ir al centro, ir a Riveras, a Punto Oriente, sentarme allí enfrente de la terapeuta, era un alivio. O sea, era un alivio salirme un poco de la casa, escuchar, ver. Es algo que en esta pandemia pues fue lo que se nos perdió, el contacto. Y sí hubo un retroceso, porque muchas de ellas dejaron de recibir atención, ya no querían atención por teléfono. Y eso, ¿qué fue la consecuencia? Que volvieron a un paso atrás a lo que ya se había trabajado con ellas. ¿Ustedes han registrado algún tipo de incremento en la violencia? Es decir, bueno, la violencia tiene su círculo, pero
durante el confinamiento, las mujeres que vivían o viven todavía con sus agresores, ¿hubo alguna dinámica que pues que aumentara la violencia, que aumentaran esas situaciones? Sí, que los hijos estuvieran en casa tomando clases y hubo mucha deserción. En Punto Oriente nos dimos cuenta que los niños y las niñas ya no volvieron a la escuela, pero ni a conectarse a nada. Y que ellas se quedaran. Está a cargo de eso. Que era todo el día estar en el cuidado, atender el trabajo y aparte estar con la persona que te está diciendo. La violencia psicológica aumentó muchísimo la violencia psicológica. De estarse viendo todos los días, porque antes era, yo creo, un descanso, sí, que se fuera el hombre a trabajar y ahora que estuvieran los dos, o sea, hubo mucho enfrentamiento. Sí, aumentó muchísimo. Y la violencia sexual. Mucha violencia sexual, y yo creo ya lo había platicado, en mujeres que les sucedió cuando eran niñas. Y ahora que estuvieron en esta pandemia en casa, empezaron a ponerle nombre, empezaron a recordarlo, porque muchas de ellas lo tenían bloqueado. Es lo que vimos en este año, que muchas de ellas ya le pusieron nombre de la violencia sexual, que fueron sujetas. Y hubo, ustedes tienen casos de mujeres que lograron salir de estos círculos de la violencia aún pese al confinamiento, Yamile. Sí, siempre hay. Sí, siempre hay, que sí. Como fueron mujeres que sí quisieron la atención por teléfono, que dijeron, ya llevo un proceso. Sí lo hubo. Sí lo hubo. Mujeres que decidieron seguir en su proceso y no vieron obstáculo estar hablando por teléfono. Okay. Es muy esperanzador saberlo, ¿no? Saber que cuando menos estas mujeres que ya fueron tomando esta decisión, no las detuvo ni siquiera esta situación extemporánea. Así es. Y bueno, pues cuéntanos cuáles son los proyectos principales ahorita de la asociación. Los principales pues son los centros de atención que tenemos, que te comenté, de atención a la violencia sexual, y traemos otros proyectos que ya estamos por terminar, que es la prevención, la sensibilización. Traemos 3 ejes, por un proyecto por Spotlight, que hace todo por Zoom, con niñas, niños y adolescentes. Tenemos otro eje con puras mujeres y otro capacitación a los colaboradores y colaboradoras de las organizaciones civiles. Ese proyecto estamos a punto de terminar, pero hemos alcanzado unas excelentes metas y una excelente respuesta. Y bueno, ¿ustedes tienen algún tipo de estrategia que pudieran implementar ya cuando, digamos, estamos viendo que pronto vamos a estar todas las personas vacunadas o la mayoría? Cuando regresemos a las actividades cotidianas, un poco a la vida regular, adaptados a lo que se tenga que hacer, pero ya en presencial. ¿Hay algún tipo de estrategia a seguir para atender las secuelas de la pandemia? Sí, nos estamos preparando, nos estamos capacitando con duelo. Hay mucho duelo. Ya las compañeras estamos por iniciar uno de tanatología. Eso es lo que veo que es algo muy importante que debemos hacer, porque no solamente la pérdida del familiar, sino muchas de ellas perdieron el trabajo, perdieron a veces hasta cambiarse de casa. Hubo muchas pérdidas y eso es lo que nos estamos preparando para atender las secuelas, las consecuencias de esta pandemia, que fue económica, fue social, emocional. Yamile, ¿qué pasó con las infancias en este periodo? Ay, hija, como te lo comento, Marcela, hubo mucha deserción.
niños y niñas y mamás que ya no pusieron a los niños por estas plataformas que fueron nuevas, por el Zoom, por todos, como te comento, allá en Punto Oriente, también creo que en Rivera Cerro Grande, no tenían el medio económico para poner internet. No todos tuvieron ese acceso. Y como tenía que estar acompañando la mamá con el niño, con las tareas, siéntate. Y ellas tenían que salir a trabajar, son proveedoras, ¿cómo iban a estar allí? Y lo que vi que fue platicando con docentes, que de lo que se tenían que conectar de los 30, 40, nada más como 8, 10 volvieron. Hay niños perdidos, niñas perdidas que no supieron dónde están y no sabemos dónde están. ¿Qué sería lo ideal para trabajar con estas infancias que desertaron? ¿Cómo volver a traerlos? Pues se necesita de estrategia de toda la comunidad, docente, en las colonias, familias. No creo que necesitamos todos y todas poner un granito de arena, un granito de arena para volver a recuperarnos. Yo sí creo que sí podemos volvernos a recuperar, pero todas y todos tenemos que tener mucho esfuerzo y ser flexibles, porque si nos encontramos con docentes bien marcados de que no, si no volví, que no fueron sensibles a estos temas. Creo que falta que tenemos que ser sensibles a lo que pasó, que fue algo atípico. Y que todos y toda la comunidad estemos al pendiente, que estemos cuidando, aunque no sean tus hijos o tus hijas, de qué va a pasar y cómo vamos a acompañar. ¿Cómo poder ayudar? Sí, cómo poder ayudar, así es. ¿Cuáles son hasta ahora las primeras demandas que hacen las mamás y las niñas y niños? Todo es que piden que ya vuelva lo presencial. Ya quieren volver a las Sí, ya actividades. que vuelvan presencial, que ya vuelvan las escuelas, porque aparte, pues, como siempre lo hemos visto, que las escuelas, mientras que ellos están en las escuelas cuidados, pues ellas salen a trabajar. Es lo que piden. Okay. Que volver vuelva, que a se las vuelva, escuelas. que vuelvan a la escuela. Muy bien. Y en las infancias también sabemos que de niñas y niños hay agresores que viven con ellos en casa. ¿Hubo un incremento en estos casos? Sí hubo. Y hubo de mamá, papá, hacia nuestra infancia. ¿Cómo atienden ustedes este tipo de casos, Yamile? Mira, nosotros los centros de atención es atención primaria, ¿sí? Emocionales. Y ya cuando nos llegan casos de estos de violencia, omisión de cuidado, violencia sexual, los canalizamos. Y ahora estamos muy contentos porque nosotros solas nos canalizamos a la violencia sexual. Cuando Sí. el grupo de atención vemos que es un caso de violencia sexual, lo canalizamos a este grupo de atención especializada en la violencia sexual. Y ese me encanta porque no solamente es lo psicológico, sino lo legal, es hacer justicia a nuestros niños y a nuestras niñas y a esas madres, a esas cuidadoras de llevar ese caso, de esos casos. ¿Cómo se puede prevenir o cómo se puede dar herramientas a niños y niñas para prevenir el abuso sexual infantil? Fíjate que en este proyecto que te comento de que estábamos por Zoom, estamos dando talleres sobre la prevención. Tenemos varios temas de género, de autocuidado, de los secretos que son malos. Tenemos un teatro guiñol donde la obra se llama Mi cuerpo es mío. Okay. Donde lo platico a mis hijos, sí. Mis hijas ya son de 19, 20 años y lo vieron. Yo tengo ya 11 años aquí, lo vieron cuando estaban niñas y chiquitos y ya unas todavía lo recuerdan y me encanta porque dicen, mi cuerpo es mío, respétalo, y se les queda muy grabado a ellos y a ellas. Son varios personajes, Miguelito, de cómo los secretos, de cómo los
no hacer caso a los hombres que te ofrecen o a las mujeres que te ofrecen cosas o que los toques. Eso ha sido parte de la prevención. Y después que damos esa hora, se despliegan las otras actividades de las emociones, de decir, de hacerle caso a este estomaguito donde traemos todo aquí guardado, de que lo tienen que hablar y que su cuerpo es de ellos y que nadie los debe tocar. ¿En qué momento ustedes hacen este tipo de capacitaciones? Es decir, bueno, hablando antes del confinamiento. Pues en las escuelas. Ustedes visitaban las escuelas. Sí, las escuelas tenemos esos programas de prevención, que la prevención es lo mejor que debe hacer siempre la prevención, pero desgraciadamente ahorita nos rebasa, ya no es la prevención, es mucho más la atención. Pero nosotros atendemos en las escuelas, y siempre tratamos que sea un grupo integral. Niños, niñas, docentes y cuidadores. Siempre nuestros programas van con ese tinte. ¿Cuáles son las alertas, ¿no?, que puede estar dando un niño o una niña que es víctima de violencia? Son infinidades. O sea, ¿saben? Es algo que doy estos talleres con las cuidadoras, con mamá y papá. Nosotros conocemos perfectamente a nuestros hijos. Porque yo tengo una hija que come demasiado. ¿Sí? Come, le gusta, disfruta. Y cuando yo veo que hace algo contrario, ahí es donde son las alertas. Hay un niño, o sea, no hay algo así que, sí está pasando, es así. No, nosotras los conocemos. Y siempre, ojo, cuando no hace una cosa que estaba acostumbrado, que le gustaba, que lo disfrutara, está pasando algo. Ahí hay que poner atención. Y a veces está con ese... y lo sabemos, Marcela, de que la violencia sexual, me atrevo a decir que el 70% pasa dentro de la casa. ¿Y qué hacemos nosotros como cuidadoras? Les enseñamos a que se cuiden del extraño, el de afuera. Pero las cifras nos dicen que donde pasa la mayor es adentro de casa, de un familiar. Entonces, eso es lo alerta. Yo cuando un niño te digo que no le gusta estar con esa persona, que no quiere, y que deje de hacer lo que a él le gusta. Tenemos que estar muy, muy atentas con todos nuestros sentidos. Que pueden ser diversos cambios dependiendo de la personalidad de cada niño y niña. Cada niño, sí. Porque si nos ponemos así, sí, claro que hay consecuencias. Si dice esta falta de sueño, llora, irritable. Pero a veces hay niños que siempre son irritables. O sea, que siempre están llorando. Sí, que no lo notas. Sí, ya cuando dices, oye, ya no está llorando tanto. Hay que estar atento a eso. Yo siempre lo digo. Ok. Y como, ustedes llegan algunas mujeres con ustedes que llevan a sus hijos que son víctimas de violencia sexual o violencia física. Estas mujeres también ustedes les brindan un acompañamiento. Sí. La violencia sexual, para que pueda salir avante, tiene que ser atendida a toda la familia. Porque si atendemos solamente a la víctima, a veces nuestros tabús, nuestras ideas, ¿qué decimos? Ya le desgraciaron la vida, ya no va a ser igual. Y eso nos escuchan. Los niños escuchan todo eso, esas etiquetas. Entonces, tenemos que apoyar para que se va a salir con lo mínimo de consecuencia, que siempre las va a haber, va a haber dolor. Tiene que ser todos los que estamos cuidando. Yamila, ¿a quién le cuesta más trabajo salir de eso en esta parte psicosocial? ¿A los padres, a los cuidadores o a las víctimas? Porque, he escuchado mucho, ¿no? Como esta parte en la que los cuidadores no aceptan que pasó, ¿no? Niño o niña está expresando y ellos, pues,
batalla, ¿no? Para reconocer esa violencia. Casi siempre. Casi siempre. Casi siempre pasa eso. ¿Quién batalla más? El adulto. El adulto. Es el que requiere mucho más atención. Porque se ve en el proceso de ellas de adultos. Fue algo que le hicieron a su hijo y a su hija y no lo van, a veces no lo soportan. No, o sea, no, pues no, yo creo que nadie lo debe soportar. Pero se sienten mucho más afectadas ellas. Que el niño, siempre un niño y una niña, siempre tienen un poder de resiliencia, de acomodar las cosas impresionantes. Entonces, donde más tenemos que tener es más esfuerzo, es con los adultos. Con los adultos. Cuidadores. Con los cuidadores. ¿Cuál sería el mensaje para los padres y madres de familia que ya se dieron cuenta, ¿no? Que uno de sus hijos o hijas vivió un tipo de violencia física, sexual, y que, bueno, pues no se atreven ni a reconocerlos ellos mismos, pero ¿cuál sería el mensaje para ayudarlos a pedir ayuda? Que le crean. Que crean. Cuando un niño o niña no está contando mentiras. Eso no es una fantasía. Eso es lo que siempre tenemos que decir. Si te lo está diciendo es porque pasó. Y hay que creerle. Aunque se te vaya a desmontar tu familia. Aunque sea que vas en contra del abuelo, del padre biológico, del tío. Muchas mujeres se quedan calladas por esto. Porque dependen económicamente de las personas y mejor dicen, shh. ¿Qué les diría? Que esos niños y niñas van a crecer con injusticia en su alma, en su ser, que va a haber demasiadas consecuencias. Si mi cuidadora, mi madre, no me cree y me dice sana, colita de rana, cállate, no pasó nada. ¿Cuánto vacío? Cuánta inseguridad con el mundo, ¿no? Cuánta inseguridad va a crecer esa crianza. Entonces, siempre hay que creer. Yamile, si nos puedes compartir sus redes sociales. Sí, estamos como Alma Calma en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter. Y ahí tenemos los números y direcciones de nuestros centros. Y paso mi número que está al alcance de todos, está en todas las lonas de Alma Calma, 614-95-6648. Muy bien, bueno, de todas maneras están apareciendo aquí en pantalla las redes sociales de Alma Calma y también el teléfono para cualquier duda o para que las personas que necesitan ayuda o intervención se acerquen. Yamile, ¿algo más que te gustaría agregar? Pues agradecer estos espacios, siempre los agradezco, donde se escuchen nuestras voces, así como lo pones aquí, donde se escuche y pongamos estos servicios al alcance de nuestra comunidad, porque muchos todavía no saben que estamos presentes siempre apoyando y colaborando mano a mano. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y a las personas que siguen el programa. Ya regresamos para dar cierre a esta emisión. El Centro de Intervención en Crisis Alma Calma AC continúa trabajando en contingencia de forma presencial y telefónica en cada uno de nuestros módulos de atención psicológica. Vista Cerro Grande en Vicentinas y Edifica. Riberas de Sacramento. Punto Oriente. Por un Chihuahua sin violencias.
Así concluimos una emisión más de este programa Nuestras Voces. Le agradecemos a las personas que estuvieron de invitadas, que fueron Yamile Villegas y Daniel Martínez. Muchas gracias también a usted por seguir esta transmisión. Ya sabe que puede seguir el programa a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Agradecemos al equipo de Trompeta Films por la realización de esta emisión. Nos vemos en el siguiente capítulo de Nuestras Voces. Gracias y hasta pronto.